Hola, ¿cómo les va? Hola a todos. En este video vamos a ver cuáles son las partes que intervienen en la conexión de una báscula electrónica. Las partes que tendríamos que tener en cuenta, los elementos que tendríamos que considerar para poder hacer una captura de manera automática desde un sistema. Bien, cuando un camión llega a la bodega, ese camión pasa por la báscula, y si la báscula es electrónica, va a haber un proceso electrónico que nos va a transmitir una información de peso a algún lado. La báscula tiene que tener obviamente unos cabezales, unas celdas de carga, que esas celdas de carga transforman ese peso en una señal eléctrica que va a parar a un visor. Ese visor, esa lectura que hace ese visor, esa señal eléctrica, la traduce en datos legibles, en un peso, o sea, en un número que para nosotros va a representar un peso. Por lo general las básculas, y yo creería que ya hoy día cualquier báscula electrónica para una industria cuenta con un sistema de transmisión de datos a través del cual se puede exportar esa información a otros sistemas, a otros equipos, mandarlo a una red, mandarlo a alguna lectura vía remota, vía aérea. Esos digamos, sistemas de comunicación están dados a través de protocolos que se denominan RC232 y que ya son protocolos estandarizados que lo que hacen es, bajo una norma, esa información se transmite a través de un puerto de comunicación, y ese puerto de comunicación puede ser conectado a un equipo, por ejemplo una computadora, y esa computadora tomar esa información, interpretarla y traducirla en un texto o en un dato, con la posibilidad de insertarlo dentro de una planilla, de un software, de lo que venga, ¿no? Una vez que está transformada esa información en algo capturable, a partir de ella lo podemos insertar donde se nos ocurra. Bien, ahora para que todo esto suceda, ¿qué necesitamos? En primer lugar, necesitamos los datos del proveedor, del fabricante de la báscula, porque el fabricante de la báscula nos va a dar el protocolo, nos va a dar la información técnica a través de la cual nosotros vamos a poder tomar esa información, tomar esos datos. Tenemos que conocer cuáles son las variables de comunicación. Las variables de comunicación tienen que ver con ciertas cuestiones técnicas como velocidad de la transferencia de datos, cantidad de bytes, digamos, de caracteres que van en esos trenes de códigos que son transmitidos a través de esos puertos de comunicación. Y finalmente necesitamos un software, un programa que se encargue de leer ese puerto de comunicación y que interprete todos esos datos y los termina almacenando dentro de un archivo de texto. A partir de ahí, recién a partir de ese momento, Concos es capaz de tomar esa lectura e incorporarla dentro del software. O sea que, para que todo esto suceda, para que toda esta conexión que vemos acá suceda, necesitamos información técnica del equipo, de la transferencia de datos, las características de las variables con las que se está transmitiendo esa información, y un programa que nos termine capturando ese dato y dejándolo a nuestra disposición en un archivo de texto. Bien, si todo esto sucede, si todo esto es factible, ahora vamos a poder meternos ya en el sistema y configurar esta información. Acá en el sistema tenemos una opción que se llama báscula, en archivos báscula, en donde nosotros podemos configurar, prepararlo al programa, a Concos, para que sea capaz de interpretar esa información que nos dejó ese software a nuestro alcance. Cuando acá le decimos que la lectura ya no es manual, sino que es una lectura electrónica, acá el sistema nos deja a disposición una serie de variables que podemos modificar para poder interpretar ese archivo a través del cual el programa, ese que me hacía referencia recién, nos dejó a disposición toda esa información que tomó de la lectura. Tenemos que
ir a ubicarlo en un lugar determinado dentro del equipo. Se supone que esta computadora está conectada a esa báscula electrónica. De hecho, acá tengo este ensayo que he hecho, lo estoy haciendo con una celda de carga a la cual hemos metido un vehículo arriba y está tomando la lectura de ese vehículo. Este es el peso real que está tomando en este momento de ese vehículo. Ese programa con el cual tenemos conectado con esa celda de carga, lo que está haciendo en este momento es depositarnos en una carpeta que está ubicada en ese lugar que estoy informando acá, que es un camino dentro de nuestro disco, que finalmente está dentro de una carpeta llamada lectura de báscula, y el formato del archivo tiene una estructura que en la segunda línea, el segundo registro, recién ahí se encuentra la información que a nosotros nos interesa, que es solamente la lectura de la báscula, y que parte desde el carácter número 1 al carácter número 10. Bueno, estas son particularidades justamente de esta comunicación que estamos teniendo, ¿no? con este visor, con esta celda de carga, y ese visor nos está transmitiendo esta información, y un programa que ya tenemos instalado dentro de esta máquina nos está haciendo la traducción, la captura de ese puerto de comunicación e insertándolo y dejándonos a nuestra disposición como un archivo de texto. Ese archivo de texto tiene 3 registros, de los cuales el primer registro es una variable que nos dice que el archivo tiene tales características, la báscula tiene tales características, y en el segundo registro nos está diciendo, acá está la lectura, acá está el dato que recuperé. Si hubiese movimiento en este momento en la báscula, este número estaría cambiando, porque está permanentemente el sistema tomando y leyendo y refrescando esa información. Entonces, ya tenemos configurada y tenemos, digamos, vinculada la báscula con nuestro sistema. A partir de ahora, cuando cargamos un vale de pesada, ingresamos a la emisión de los SIU, nos aparece este visor. Y este visor nos está mostrando la lectura de lo que está pesando en este momento ese vehículo. La gran ventaja que tiene esto es que podríamos tener una computadora en la cabina donde está el visor de la báscula y conectado a la báscula. Esa computadora estar en una red, en esa red podría estar conectado a internet, y yo podría estar desde acá, desde un punto remoto, estar monitoreando esa lectura de esa báscula. Acá, al haberle dicho dónde está el dato que queda almacenado en esa computadora que está en esa cabina, lo estamos levantando y estamos permanentemente leyendo, estamos haciendo una lectura en tiempo real. O sea que podríamos estar leyendo desde cualquier oficina dentro de la bodega, podríamos estar viéndolo desde fuera de la bodega. Es ridículo desde fuera de la bodega porque no tiene sentido, porque necesitamos ese contacto de estar con el transportista. Pero muchas veces sucede en las bodegas que la báscula está en un lugar remoto, y el laboratorio o el lugar donde se va a emitir el SIU está en un lugar que está a lo mejor a 50, 80 metros. Entonces podríamos, a través de algún sistema de comunicación, decirle, dejen el camión en la báscula, bajen, tomar la lectura y ya tener el dato cargado, ya tener el dato capturado. Entonces nos da cierta flexibilidad. En cada empresa esto es, digamos, esta configuración es diferente. Por ahí tenemos que el mismo laboratorio está pegado a la báscula, pero por lo general siempre está distante. Siempre hay una cabina al lado de la báscula, entonces ahí podemos tener una computadora que está conectada a la báscula y de ahí estar transmitiendo a cualquier otro punto dentro de la empresa que requiera de esa información. Bien, esta lectura entonces ya nos queda dentro de la máquina. Si nosotros le decimos que capture esa lectura, automáticamente ya lo pone en el campo de bruto, o si fuera una lectura de un neto, lo mismo, que capture esa lectura, y a partir de ahí nos continúa todo el proceso de la carga del vale de pesada, como lo podrían estar viendo ya en otro video, o lo pueden haber visto en otro video que ya tenemos levantado dentro de nuestra plataforma. Esta lectura también es utilizada por otros módulos del sistema, como por ejemplo el módulo que se encarga de todo lo que es traslado de vinos, que también requiere una lectura de báscula. Bueno, en algún otro video también vamos a enfocarnos en esa herramienta, y bueno, van a ver que vamos a pasar de nuevo por ahí. Bueno, esto es todo con respecto a la comunicación con la báscula.
no hay mucho más. Lo que sí, que es muy importante, es que es necesaria, volviendo al punto inicial, es necesaria la información técnica de la báscula, el fabricante, los datos de comunicación, y disponer de toda la electrónica que nos hace falta para conectar, el cableado que nos conecta ese cabezal, ese lector, con la PC, y a partir de ahí estaríamos en condiciones de que con algún software especializado de lectura de ese puerto podríamos estar capturando. Esto es todo por este video, nos vemos en el próximo. Bye bye.